Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. El tema de hoy es cuidarse a sí mismo, cuídate a ti mismo. ¿Y qué es cuidarnos a nosotros mismos? ¿De qué se trata eso? Y es tomarse un tiempo para dedicarse a nosotros mismos, justamente para tratarse uno mismo con bondad, con cariño y con amor. De hecho, la palabra nos dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Así que tengo que practicar primero conmigo para poder amar a los demás. De eso se trata, cuidarnos a nosotros mismos. También se trata de tener una acción, una intención de cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, porque es muy importante también nuestra salud mental. Es un estilo de vida en nuestras vidas, renovando nuestras vidas para ser una mejor persona, cada día ser mejores personas. De eso se trata, no estancarnos, sino poder ir creciendo en una mejora continua cada uno de nosotros. Es muy importante cuidarnos a nosotros mismos, es de muchísima importancia. Alguien dijo que quien domina a otros es fuerte, pero quien se domina a sí mismo es poderoso. Por eso es un estilo de vida, y la Biblia nos enseña a tener un estilo de vida, una vida abundante, una vida de éxito. La palabra éxito viene del latín exitus, y que significa también que tiene fin con buenos resultados. Y la palabra de Dios nos da las herramientas para tener buenos resultados. ¿Cuántos lo creen? Claro que es así. La palabra de Dios nos da para tener buenos resultados. Por eso también nos enseña que debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos de las enseñanzas, de la sana doctrina o de la doctrina como enseña la Escritura. De tener o de saber qué creemos, porque creencias erróneas nos llevan a conductas erróneas en nuestras propias vidas. Acá en capítulo 4 de 1 Timoteo, esta primera carta del apóstol Pablo, nos enseña un montón de cosas, como tantas otras cartas y escritos en la Biblia. Porque muchas veces podemos tener conocimientos, pero nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Porque podemos tener conocimientos, transmitirlos, pero los hechos, o sea que los que escribimos con la mano lo podemos estar borrando con el codo, como quien dice popularmente. Entonces, en los primeros 5 versículos de este capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando de los desvíos de la fe que comenzaban a suceder en ese tiempo, y siempre sucedió estos desvíos de la fe. Más adelante, del verso 6 en adelante, da instrucciones para cumplir las responsabilidades cristianas. Podemos ver que una buena enseñanza con la palabra de fe. También podemos ver otras cosas, que hay que desechar las enseñanzas erróneas. También habla, esta versión Reina Valera no lo dice de esta manera, pero muchas otras versiones dice que ocuparse de lo físico, del físico, es bueno, pero mucho mejor es ocuparse de la palabra de Dios, una vida dedicada a Dios. Hay recomendaciones, lectura, enseñanza, exhortación a los hermanos. No descuidar el don, en este caso que fue impuesto por la imposición de manos a Timoteo. Dedicarse, permanecer en estas cosas, y luego habla en el capítulo 5 de cuidarnos a nosotros mismos. Perdón, en el verso 16 de este capítulo 4, disculpe. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Culmina el versículo diciendo: cuídate de ti mismo, le dice a Timoteo. Y es cierto. Dios nos cuida, creo que también todos estamos seguros que Dios cuida de nuestras vidas, hasta lo cantamos, lo podemos repetir, y eso nos da una seguridad, pero muchas cosas debemos nosotros, en nuestra responsabilidad de cuidarnos
a nosotros mismos. Otras versiones de este verso 16 del capítulo 4 lo dicen de esta manera: ten cuidado de tu conducta y de tus enseñanzas. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Cuídate de tu conducta y de tu enseñanza. Otra versión dice: ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante en esto, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Y otra versión dice: pon atención a ti mismo, continúa en eso, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. No es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Más o menos lo que los fariseos hacían en ese tiempo, y con el transcurso de la historia y hasta nuestros días hay gente que tenés que hacer esto, aquello, pero no lo practican. No es esto, no se trata de esto, sino se trata de un testimonio. Escudriñando algunas de las palabras, por ejemplo la palabra cuidado, en el original significa aferrarse también, u otros significados, es prestar atención o dar atención. Y la palabra hacer es producir, trabajar, ejecutar, ejercer, encaminar. Entonces, cuidado de uno mismo, como bien dije antes, comienza desde el cuerpo. Una buena alimentación, ejercicios, vida sana. Lo dice la Biblia. Y la Biblia dice lo siguiente. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes, entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Entonces, como buenos mayordomos que debemos ser, debemos cuidar el cuerpo. Como decía, con ejercicios que no lo hacemos, con descanso como corresponde y con comidas saludables que tampoco lo hacemos. ¿O no es así? Sin embargo, el cuerpo es del Señor, porque lo dice la Escritura. Templo del Espíritu Santo y al templo lo cuidamos. Este templo lo hemos cuidado, hemos mejorado el frente, un montón de otras cosas. Pero este es más importante. Y el cuerpo de Cristo también hay que cuidarlo, porque no es nuestro, es de Cristo. Amén. También cuidarse uno mismo son de las emociones, o sea, conocernos a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. También las relaciones, gente que edifica, estar con gente que sana, ser de buen testimonio, la integridad, etcétera, etcétera, etcétera. También puede ser la vida espiritual, por supuesto, el ejercicio de la lectura, la oración, la meditación, el crecimiento personal, el uso de los dones. Ahora, ¿cómo ejecutamos este cuidado? Porque es importante, podemos decir muchas cosas sobre el cuerpo. Y en primer lugar tenemos que pensar en nuestro enemigo. Cuando decimos nuestro enemigo, podemos pensar, como dice Pedro, que el diablo, el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado con el león. También podemos pensar que dice, mire que está firme que no caiga. También podemos decir estar firme frente a los engaños del enemigo. Ahora, pensamos en esto y hablamos de enemigo y pensamos en lo exterior, en lo de afuera. Cuidado con el león, cuidado con aquellos que te van a engañar, cuidado, hay que tener cuidado. Pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro ser interior, el hombre interior, como habla la Escritura, puede ser nuestro peor enemigo. Mire que esté firme, que no caiga, puede ir por ese lado también. El engaño del enemigo puede ser ahí también. Entonces es importante pensar en esto. La salvación de Dios no solamente abarca el más allá en la vida eterna, sino Jesús nos ofrece una vida abundante aquí en la tierra. La salvación de Dios no incluye solamente la eternidad, sino el diario vivir cada uno de nosotros. También lo incluye. Y mucha gente le echa la culpa al diablo. Y ocurren cosas y es el diablo, es el de afuera, mirando siempre al de afuera
Cuando somos sinceros con nosotros mismos y nos comenzamos a mirar a nuestro interior, el enemigo está allí muchas veces. No me permite crecer, no me estoy cuidando a mí mismo y tengo que ser sincero en mirarme. Y suceden problemas y dificultades, le echo la culpa a lo de afuera y justamente está dentro. Las dificultades, los problemas, algunos los pueden levantar y a otros los puede hundir. Porque cuando hay dificultades, cuando hay problemas graves, lo que está reflejando es lo que está en nuestro interior, lo que está allí. ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo está creciendo ese hombre interior que se renueva día tras día? Por lo exterior se va desgastando, dice Pablo. Pero el interior nunca, sino que se va renovando en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la herramienta para cuidarnos solos? Pablo dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Otras versiones, ten cuidado con tu forma de vivir y lo que enseñas. Ten cuidado de ti mismo, pon atención a ti mismo. Entonces podemos comenzar diciendo que tener una buena enseñanza y hacer caso a la enseñanza es cuidarse a sí mismo. Por eso es importante la palabra de Dios, la lectura, la meditación, el crecimiento, la instrucción. Porque puede haber buenas enseñanzas, pero si no se aplican las enseñanzas, ¿de qué sirve? Es como una vez daba el ejemplo del GPS. Si el GPS te está diciendo en la segunda salida, tome esa dirección, y yo me voy a la tercera salida, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, es importantísimo esto. Pablo, el apóstol Pablo, es el hombre más sobresaliente, como decía la vez pasada, intelectualmente era brillante. Era judío, hebreo de hebreos, era un rabino, conocedor de la palabra, pertenecía a la religión de sus padres, dice la Escritura. Y la religión, como toda religión, está fundada en ritos, en prácticas, en tradiciones, que traen carga y no traen libertad. Traen carga a nuestras vidas, no traen libertad. Ahora, Pablo fue arrancado de la religión, no de la Escritura, que son totalmente diferentes las cosas. Él fue arrancado de la tradición, de la religión, no de la Escritura. Cuando iba camino a Damasco, allí en Hechos capítulo 9, recordamos bien, que se le apareció el Señor, cayó del caballo, quedó ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres? ¿Qué querés que haga? Así lo entendió perfectamente, pero fue un proceso de aprendizaje. Porque fue arrancado de esa oscuridad. Porque la religión mata, pero Cristo, la palabra de vida, nos da vida a nuestras vidas. Y nos hace entender que debemos vivir de una forma diferente, un estilo de vida, saber cuidarnos a nosotros mismos. Muchas religiones lo que hacen es un lavado de cerebro, traen carga, culpa sobre la gente, traen angustia. Es así. ¿Qué hablan las religiones? En general, no en detalles. Hablan de purgatorio, del infierno. Existe el infierno, claro que existe. Pero hay lugares que el infierno, la gente vive con terror cuando hablan del amor de Cristo, porque no lo conocen. ¿Qué hablan las religiones? De pesadas cargas, de autoflagelaciones. En algunas religiones, para no mencionar, se autoinmolan para salvar a la familia. Y todos van a tener la salvación. Caminatas, nirvana, karma, pagar indulgencia, prohibiciones. Algunas traen paz, pero no traen vida eterna. No traen vida eterna. Casi todas las religiones traen uno o varios elementos que traen condenación. Y la Biblia me dice que el que está en Cristo no tiene condenación. Lo dice Romanos. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo, si estás en Cristo, no hay condenación. La mujer es sorprendida en adulterio, la estaban rodeando todos los religiosos y Jesús estaba hablando con ellos, pero hizo silencio y comenzó a escribir en la tierra.
Y él dice simplemente, ¿alguien está libre? Que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y dice que todos se fueron. Nadie está libre de tirar piedras. Ni estos hombres que conocían las Escrituras, pero no conocían el amor. Por eso la religión trae depresión, como decía antes, trae angustia, pesadas cargas, no edifica. Por eso lo importante es la palabra de vida en nuestras vidas y en la vida de la gente. ¿Qué pasó con esta mujer? Cuando Jesús levantó la cabeza, dice, ¿no te condenó nadie? No, nadie me condenó. Bueno, vete, ni yo te condeno. Pero no peques más. Solamente le dio esa recomendación. Ni yo te condeno. Jesús no condena. Muchas veces no podemos cuidarnos a nosotros mismos porque vivimos llenos de culpas, de condenación. Porque no autoculpamos, porque no meten culpas de otro lugar. Ahora, hay que aclarar que no todo está permitido. La Biblia nos enseña que todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo me conviene, según las versiones. Porque una cosa es la condenación y otra cosa es la convicción. Convicción de pecado, convicción de que me equivoqué, convicción de que erré. Porque la condenación y la culpa me lleva a cometer más errores, me meten en algo oscuro. Algo oscuro que me es difícil salir. Es muy difícil salir. Y sentirse culpable no me ayuda a encontrar la solución. Absolutamente nada. No tengo salidas, porque el problema existe y encima le sumo la culpa, entonces el problema ya pasa a ser la culpa. Y la culpa es tremenda. La Biblia nos enseña que los pecados ya fueron perdonados. Vete, ni yo te condeno, no peques mal, le dijo a la mujer. Para eso derramó Cristo su sangre en la cruz del Calvario, para que los pecados sean perdonados. Ahora tiene que haber de qué de mi parte, para cuidarme a mí mismo. Arrepentimiento, metanoia, dice la Escritura, esa palabra es metanoia, cambiar la manera de pensar de una manera diferente. Si pensé hasta aquí cosas que me hicieron errar, tengo que cambiar mi manera de pensar. Dice la Escritura, venid, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor, son vuestros pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Pero si alguno peca, dice Juan, tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo el justo. Hay arrepentimiento, hay perdón. Es así de simple. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Nosotros mismos somos los que nos perdonamos, porque Jesucristo ya nos perdonó. No es que nos puso una cruz, no va más. No funciona así. Esta convicción de pecado dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Lo dice Juan. El Espíritu, cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá de pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa estar convencido de pecado? Y te das cuenta en tu espíritu. Sos consciente de que te equivocaste y te arrepentís. Siendo consciente de los errores, me arrepiento, cambio la manera de pensar y funciono de otra manera y me estoy cuidando a mí mismo. Muchas veces esperamos que las cosas ocurran, vengan de afuera. Como le echamos la culpa al enemigo, esperamos que venga Cristo, nos toque la cabeza y cambiemos. No, nuestra responsabilidad. Nos corresponde a nosotros hacer ese paso. Es muy importante. Por eso es importante conocer la palabra. El apóstol Pablo, como decía antes, un ser extraordinario, fundó iglesias, liberó endemoniados, fue preso, naufragó, fue azotado. Ahora, todos sus escritos, la mayoría de sus escritos es para sacar a la gente
de la oscuridad a la luz admirable, a sacar a la gente de la religión. A los Gálatas les decía, manténganse firmes, sean perseverantes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud de la ley. Jesús dice, así que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente, realmente libres. Le hablaba a los fariseos, no le hablaba a cualquiera, a los maestros de la ley. ¿Y de qué debían ser libres? De los rituales, de la tradición, de las costumbres. Los religiosos no podían entender porque la religión los tenía atados y no podían disfrutar de la salvación de Cristo. Ponían pesadas cargas en los demás, dice Mateo, ni ellos podían mover, que ni ellos llevaban. Así lo dice la Escritura. Sobre los demás, culpa. Lo demás, condenación. Ahora, Pablo estaba en contra de los religiosos, como decía recién, para sacar a la gente de la oscuridad de la religión. Cuando vimos el libro de los Hechos, en ese estudio que hacíamos online, que lo hicimos el año 2020, decíamos que cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía, ¿dónde iba? A la sinagoga, a los suyos. Iba a los suyos para decirle, hey muchachos, conocemos la Escritura, pero ¿qué hay que conocer a Cristo? Nunca desechó las Escrituras. Porque cuando habla acá Timoteo, ¿qué Escritura habla? Si el Nuevo Testamento no estaba escrito. Habla del Antiguo. Entonces, los quería, del pasado quería traerlos al presente, lo que estaban viviendo. Vivan esa palabra. De eso se trata, de sacarnos de la oscuridad. En Apocalipsis podemos ver las cartas a las 7 iglesias en el capítulo 2 y el capítulo 3. Cómo funcionaba la religión y que la gente no podía saber cómo cuidarse a sí misma. La de Éfeso trabajaban duro, no se rendían, no aceptaba a los malos, pero trabajaban duro, no aceptaba a la gente mala, como lo dice ahí la Escritura. No tenían amor, se habían olvidado del primer amor. Si nos olvidamos del amor, estamos en el horno, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí se lo recrimina en esta carta. Olvidarse del amor, olvidarse del amor. Esmirna, en el verso 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Terrible. Dicen ser, pero no son. Tremendo. Pérgamo, en el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación en una iglesia. Se olvidan. ¿Qué es cuidarse? ¿A quién cuidaban? ¿Qué enseñanza había? Bien terrible, no era cualquier cosita que había sucedido. En el verso 20, Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleraste a la mujer Jezabel. Cuando está el espíritu de Jezabel hay división, porque Jezabel es el espíritu de división. Que se dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está escribiendo a la iglesia. A Sardis, dice, algunos pocos vivían correctamente, trabajaban duro, pero los demás parecían muertos, estaban como dormidos. La radiografía del Señor de la iglesia. Los de la Odisea eran tibios y miserables. Qué descripción, no vaya. Por eso Dios los quería corregir. Dios quiere corregir todos estos desvíos. Cuídate de ti mismo. Tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Es de suma importancia.
Una mente equivocada, con pensamientos equivocados, nos lleva a hacer cosas equivocadas. Pensemos en Pedro, en el capítulo 10 de los Hechos. Cuando estaba allí en la azotea, tuvo ese éxtasis. Y bajaban en el lienzo estos animales que eran impuros. Pedro mata y come. No, Señor, yo no, nada impuro voy a comer. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo limpio. Pedro tenía una mente religiosa que no lo dejaba ver lo que estaba sucediendo. Y era discípulo de Jesús, no era cualquiera. Había convivido 3 años y pico con Jesús. Había visto cosas extraordinarias, maravillosas, pero sin embargo todavía no había entendido de lo que se trataba. De enseñar, porque acá habla capítulo 4 de Timoteo, de enseñar al principio. Enseña cosas. ¿Qué enseñaba a la casa de Cornelio? ¿Qué iba a enseñar con esa mentalidad? ¿A cuidarse a sí mismo de esa manera? Es imposible. Ahora, ¿qué señales tenemos que tener para estar atentos? Un par de señales nada más. Y las sacamos de la Escritura. No dar lugar al Espíritu Santo. Dice, parecen vivos, pero están muertos. Porque no hay lugar para el Espíritu. Ricos por fuera, en apariencia también, pero pobres por dentro. ¿Cuántas apariencias engañan? El rey David cometió pecados, pero sin embargo era un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 51 lo que le aquejaba a él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso reflejaba lo que era más importante para él, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es importante. Y otra señal es cuando hay tibieza. Lo sacamos también de la Escritura. Los tibios miran todo lo que hacen los demás, la paja en el ojo ajeno. Critican a todos. No ven la obra completa, el producto terminado. Es como quien hace una torta. Tienen la harina, la levadura, los huevos, la leche, un bols, cucharas, y parece todo un desorden, pero el que la va a hacer ve el producto terminado. Dios ve el producto terminado. Por eso tenemos la Escritura en nuestras vidas para hacer esa torta, para formarnos. Porque aquel que comenzó la buena obra es fiel en completarla, ponemos de nuestra parte. Debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Simplemente esto, no hay exigencias extremas. Vivir y disfrutar de su presencia, de su palabra, de sus riquezas, gozo y paz por sobre todas las cosas. Regocijaos en el Señor, dice Pablo. Cuidarte a ti mismo es meterse con la palabra, deleitarse en el Señor. El Salmo dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse, ser dócil a la palabra, ser dócil a su presencia, maleable a su presencia, para que Él nos pueda formar. Esa palabra que es como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, no hay excusas. No hay excusas. Dice la Escritura, lo que leíamos al principio, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello. No es de un día, no es para una época, no es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago, sino cuidarnos de la conducta, de la forma de vivir. Testimonio. Y perseverar en eso, ser constante, te salvarás a ti mismo y a lo que te escuchan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Me salvo a mí mismo por la palabra que me da sabiduría de vida y ese testimonio lo verán los demás y se salvarán los demás también. Nos hacemos un embrollo muchas veces
Y es bueno conocer los textos para poder evangelizar, para poder llegar. Pero lo mejor es nuestra conducta, nuestra forma de ser, de vivir, que lo que yo hablo, que digo, creo, está en concordancia, en coherencia con cómo me muevo, cómo me muevo en la vida, ese testimonio de vida. Eso es cuidarnos a uno mismo. Te salvarás a ti mismo y a los demás. Eso es evangelismo también. ¿Necesitamos de evangelistas? Sí, pero todos podemos ser evangelistas con buenos testimonios, cuidándonos a nosotros mismos. Pablo dice a 2 Timoteo 3:14, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y en lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Firme en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido en nuestras vidas? En lo que estás convencido. ¿De qué estamos convencidos? Convicciones hablaba el otro día. ¿De qué estamos convencidos de nuestras vidas? Es importante saber esto. Porque enseñanzas erróneas me llevará a conductas erróneas, sin ninguna duda. Pensamientos erróneos conforme a las enseñanzas, porque los pensamientos se forman en base a enseñanzas, a lo que leemos, y elaboramos nuestro pensamiento, pero tenemos la mente de Cristo para no tener conductas erróneas en nuestras vidas. Y ser de ese testimonio, como dice la Escritura, cuídate a ti mismo, cuídate lo que enseñas, te salvarás a ti mismo y salvarás a los demás. A esto se llama control sobre tu vida. Decía al principio que el que domina a otro es fuerte, pero que el que se domina a sí mismo es poderoso. No sé quién dijo esa frase, pero es una realidad. Cuando crecemos en esto, somos poderosos. Porque la palabra de Dios nos da un estilo de vida diferente, distinto, que marca una diferencia con aquellos que nos rodean. Una vida de éxito, de abundancia, esos buenos resultados que todos pretendemos tener. No lo que nos imaginamos, sino buenos resultados conforme a lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Maravilloso Jesús, tú eres grande, incomparable, poderoso es tu nombre como lo cantábamos antes, maravilloso eres. Señor, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, que cada uno de nosotros podamos crecer, ser mejores personas, mejores hijos, mejores hijas. Mejores hijas e hijos de Dios, pero también aquí en lo terrenal, ser mejores hijos e hijas, mejores padres, conforme a lo que tú tienes en tu escritura, en tu palabra que nos fue dada a nosotros. Señor, que aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos, de lo que enseñamos, de lo que recibimos. Señor, que aprendamos a darle lugar al Espíritu Santo. Que aprendamos a darle lugar a la Escritura. Cada día más, Señor. Cada día más. Señor, que siempre podamos tener ese amor vigente, que no lo dejemos nunca, que sea permanente en nuestras vidas. Señor, que podamos no solamente cuidarnos a nosotros mismos por nosotros mismos, sino para que los demás puedan ver
que hay una forma distinta de vivir, de comportarse. Más en estos tiempos, Señor. Tiempos de confusión, donde hay búsqueda. Pero, Señor, tenemos que tomar ese lugar que nos corresponde a nuestro alrededor. Ese lugar de ser buenos testimonios de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, de lo que escuchamos, de lo que decimos. Señor, gracias una vez más por tan maravillosa obra. Gracias porque tú ves ese producto terminado en cada uno de nosotros. Señor, que nos dejemos formar para poder crecer a esa estatura del varón perfecto. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida.